Entonces, iniciamos este webinar, chicos. Muy buenas tardes con todos. Le voy a dar pues a nuestra querida Gisela Montalvo que nos va a ayudar con la bienvenida a este webinar, el pase, para que ella nos pueda comentar un poquito qué es lo que vamos a hacer en este webinar e iniciar. Gis, por favor, adelante. Gracias, Andrita. Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad. Eh, para nosotros como Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana es un gusto el darles la bienvenida junto con Nati a este webinar que hemos coordinado y trabajado en conjunto en el que buscamos el hablarles un poco de cómo liderar la transformación cultural de su empresa con un modelo de Agile Level. Como saben, todos estamos en un reto de poder cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Ya la innovación ya no es una opción. Todos tenemos que trabajar desde la innovación, desde crear nuevos modelos, desde hacer las cosas de manera diferente y estratégica. Y afortunadamente en nuestro país tenemos empresas como ATI con una visión internacional, además, porque además desde Chile hoy nos acompaña Alexis, que nos van a dar estas herramientas y que nos pueden acompañar a las organizaciones en cómo dar este salto y cómo conocer cuáles son estas nuevas tendencias para trabajar y articular estas visiones estratégicas que tenemos desde nuestras organizaciones. Ya a detalle, tanto Sandrita como Alexis les contarán, pero nosotros muy gustosos desde CITEC de acompañarles, de tenerles aquí el día de hoy y siempre invitarles a que sigan en las redes sociales de la Cámara porque todo el tiempo estamos promoviendo este tipo de programas, este tipo de encuentros o de webinars, tanto presenciales que nos permiten llegar a nivel nacional, este tipo de programas online, como también presenciales, que nos conecten, que nos permitan que la transformación digital que urge en nuestro país no solo sea una idea, sino que sea este cambio cultural. Hablar de transformación digital es hablar de transformación cultural y eso es lo que nos van a enseñar el día de hoy. Así que sin más y para que aprovechemos el tiempo y el conocimiento, quiero presentarles a Sandra y a Alexis. Me va a permitir leer sus CVs. Sandra es ingeniera, Sandra Mejía, ingeniera en sistemas con más de 20 años de experiencia en proyectos TIC en banca, telecomunicaciones y seguros. Ha ocupado roles claves como directora de desarrollo informático en el Banco Central del Ecuador y Scrum Master con más de 10 años en agilidad empresarial, certificada como Agile Coach, Consultant Trainer y Scrum Level Evaluator por Scrum Manager. Ha diseñado la arquitectura de software para el mayor banco de Ecuador, ex embajadora de agilidad en Agile 2020 Reflect Fest. Actualmente impulsa la innovación en ATI, consultores mediante prácticas de Lean and Agile. Alexis Hidalgo, por su parte, bienvenido desde Chile, que nos acompaña hoy. Es ingeniero industrial con más de 16 años de experiencia en industrias como banca, seguros, telecomunicaciones y energía, y más de 11 años implementando filosofías de Lean and Agile en empresas multinacionales. Certificado como Agile Coach, Consultant Trainer y Scrum Level Evaluator por Scrum Manager, ha definido estrategias corporativas para habilitar Lean and Agile en organizaciones en transición de mindset. Exdirector de transformación organizacional y responsable de agilidad en talento humano en BBVA y ex embajador de agilidad para Chile y Argentina en el Agile 20 Reflected Fest. Como ven, ellos son expertos en este tema, nos van a contar y a las órdenes todos aprovechen, conozcamos estas innovaciones que nos permiten el hacer de mejor manera, de manera más estratégica, obviamente de manera más ágil las cosas y que podamos el vivir la transformación digital. Les dejo a ustedes el espacio. Muy bienvenidos y comenzamos con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gis, por esas presentaciones. Como siempre, agradecida con la CITEC en apoyarnos en estos eventos. Y vamos a iniciar un poquito con nuestro conocimiento. Al final haremos una ronda de preguntas y por ahí también saquen sus celulares que vamos a hacer una pequeña participación también en línea de este modelo internacional Agile Level para liderar la transformación cultural en sus organizaciones. Bien, entonces, vamos a empezar. En lo que son paradigmas culturales, que esto es ya un estudio de años que tiene, inicia con un paradigma cultural impulsivo o rojo. ¿Y qué quiere decir este paradigma?
Y como para asociarlo con un ejemplo, estos paradigmas culturales vienen hace más de 10.000 años, en donde todo se llevaba a rajatabla, digámoslo así. Al día de hoy todavía existen estas organizaciones en el sentido de las mafias, por ejemplo, las pandillas callejeras tienen este paradigma, como para que ustedes vean cómo es la cultura, el liderazgo en este paradigma impulsivo rojo. Y como su palabra lo dice, impulsivo. Entonces hago las cosas de manera impulsiva, sin un raciocinio quizás, o sin una estrategia y demás. Esto como para introducirles en el paradigma cultural impulsivo o rojo. Pero Alexis, esto estamos hablando hace más de 10.000 años. ¿Y qué paradigma es el que le sigue al impulsivo o rojo? Justamente, Sandra, como tú comentas, y aquí una pequeña antesala, antes de empezar a hablar sobre la transformación cultural, es importante hablar sobre lo que rige el éxito o el fracaso de la transformación en las empresas, y justamente son estos paradigmas culturales, tal como comentaba Sandra, el paradigma rojo. El temor y el miedo se apodera de la organización. Entonces están estos típicos gerentes tradicionales que generan mucho miedo y finalmente las personas no son productivas y finalmente generan un efecto coercitivo. No así en los años 60 ya se apareció este nuevo paradigma, que es el paradigma conformista o ámbar. ¿Ya? Todo esto obedece al autor Frédéric Laloux de Reinventar las Organizaciones. Ahí a través de Sandra le podemos compartir el libro si es que alguno está interesado para poder profundizar más esto. Y acá en los paradigmas culturales ya no existía un único gran Big Boss, ya que contenía todo el poder, sino que ya empezaban a disgregarse el poder dentro de una organización. Y desde ahí mismo, de los años 60, ya empezó la pirámide vertical con gerentes gestionando gerencias. Y ustedes dirán, ya, ¿cuál es el valor agregado de eso? Claro, para poder tomar decisiones, genera un poco más de autonomía, más que solo una persona ingeniero de cuello de botella, sino que distintos gerentes se hacen cargo de estas líneas de negocio. ¿Y por qué aparece una silueta de un soldado así de esa manera? Porque aquí empezó a aparecer la estandarización, el orden, la uniformidad, porque antes era solo un líder que lideraba como quería. Hoy en día, inclusive, hay empresas que hasta la fecha todavía existen protocolos que te dicen, ejemplo, en el mundo bancario, todos los ejecutivos tienen que estar vestidos de cierta manera, las damas con ciertas faldas de ciertos colores. Entonces uno dirá, ¿y por qué a quién se le ocurrió? Justamente viene con estos paradigmas para poder ordenar y estandarizar. Pero ¿cuál es el problema? Se pasaron de la raya con la estandarización y finalmente se fueron a rigidizar mucho, dejarlo muy inflexible. Hoy en día las empresas ágiles necesitan ser más adaptativas en ese sistema. Entonces, en base a eso, aparece un nuevo sistema o paradigma cultural. ¿Cuál es, Sandra? En base a eso aparece el paradigma cultural de logro o naranja. Y aquí un poco representativo está entre los procesos, ¿sí? Y las personas. ¿Qué significa esto? Que aquí ya empiezan estructuras también piramidales, pero empieza todo lo que se llama la meritocracia. Entonces, siguen paradigma cultural en donde le ponemos mucho foco al proceso y no estamos diciendo que está mal o bien, sino que aquí ese es el foco de este paradigma de logro naranja. Entonces, yo necesito seguir un proceso a rajatabla, digámoslo de alguna manera, o el paso a paso para obtener un resultado. ¿Cuál es un poco el dilema aquí? En que, como ustedes conocen, al día de hoy estamos en un mundo buca en donde quizás todos estos procesos, si son muy rígidos y muy de metodología, muy de paso a paso, si no lo hago como es, puede ser una como que piedra de tropiezo, quizás porque ya queremos más flexibilidad, más aceptamos el cambio en lo que puede ser al día de hoy y ya no somos tan rígidos, pero sigue siendo un tema enfocado a los procesos, a la estandarización, a que mediante los conocimientos que todos tenemos, somos incluso, mientras más conocimiento, podemos ascender incluso a alguna gerencia o algún otro departamento, o quizás soy ingeniero en sistemas y me pasé al lado contable, por decirlo. Conozco compañeros al revés que son contables y se pasaron al lado de sistemas, pero tuve que pasar un proceso de conocimiento para yo poder justamente
proyectarme en lo que quiero hacer en la organización. Como hemos visto, viene siendo una evolución todo lo que son los paradigmas culturales. Nos quedamos con unas cosas del anterior, unas cosas sí, otras cosas los cambiamos, los mejoramos y vamos avanzando. Pero luego de eso, Alexis, al día de hoy con esto del mundo buca, ¿qué es lo que estamos buscando las organizaciones como tal? Sí, y es aquí donde nosotros vamos a empezar a centrarnos en el siguiente paradigma, y para que tú me ayudes, Sandra, para que aparezca el paradigma verde o pluralista. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Las famosas empresas ágiles. ¿Ya? En el mercado, en el mundo, ya hay bastantes empresas que ya están transformadas. Por ejemplo, acá en Chile, tengo con humildad lo decimos que llevamos varios años en distintos rubros, en procesos de transformación. El mundo de los bancos ya lleva más de 12, 14 años transformándose, por lo tanto, tienen cualquier método, práctica y herramienta que ustedes piensen, ya los tienen trabajando. Eso claramente no quiere decir que esté dominado, eso es lo difícil. Gisela lo comentó. Proceso de transformación cultural. Ya mover la cultura es lo más complejo en una organización porque es altamente cambiante y es de manera continua. Entonces, ¿por qué apareció este paradigma pluralista? Porque con los paradigmas anteriores ya se trabajaba la metodología tradicional, que de seguro todos ustedes deben manejarla, que viene del famoso PMI, del Project Management Institute, que sigue vigente, no tiene ningún problema, pero solo en entornos determinísticos no cambiantes. Hoy en día todo cambia, el cliente constantemente cambia, sus gustos, sus preferencias. Algunas organizaciones nacen, la gran mayoría también están quebrando por condiciones macro y microeconómicas, entonces aparece el paradigma pluralista en respuesta a cómo evolucionar y adaptar el modelo de negocio de las empresas para seguir siendo más rentables, para seguir sobreviviendo en el mercado. ¿Y esto cómo lo hacen? Desarrollando habilidades de customer centricity, cómo seguir enfocándose en las necesidades de los clientes, pero no basta solo eso, cómo aprender a ser más flexibles y desarrollar productos y servicios a medida de manera iterativa e incremental. Lo que antes podíamos hacer con los métodos anteriores, que me demoraba 8 meses o un año lanzar un producto al mercado, con agilidad cada 2 semanas o cada mes, ya estamos generando valor en el mercado y eso naturalmente te incrementa el ROI, ya el Return of Investment, el retorno a la inversión que todos los gerentes queremos al final del día. ¿Ya? Entonces, por eso es que hoy en día la transformación cultural se va centrando más en este paradigma. Pero esto no es lo último, Sandra. Hay una utopía o una meta de mejora continua a la cual llegar. ¿Cuál es? Y bueno, finalmente, como bien lo ha dicho Alexis, existe el paradigma evolutivo o TIL. De cierta manera, como él dice, utópico, aquí estamos ya hablando de organizaciones que tienen una cultura en donde no existen las jerarquías, por ejemplo. Y también aquí hay que tener como, yo le pondría algo como un poco de sentido común, porque también dependiendo la situación que tengamos, tenemos nosotros como líderes, y todo el tema del liderazgo está atado mucho a la cultura organizacional, incluso poder identificar qué cosas sí las podemos delegar, qué cosas todavía tenemos que tener un don de mando, de directriz porque las situaciones van cambiando, pero ¿por qué Alexis lo dice utópico? Porque aquí ya, como les decía, este paradigma no existe, todo lo que son las estructuras jerárquicas, sino ya horizontales, los equipos no solo se autoorganizan, se autogobiernan, ¿ya? Porque hay equipos dirigidos, autoorganizados, autogestionados y autogobernados, que es como que ya el top y es una madurez. Miren que al final estos paradigmas culturales vamos evolucionando, ajustándonos y como decía Alexis, el tema de la gestión del cambio es súper importante. Pero Alexis, ¿por qué además también lo decimos utópicos y por ahí existen organizaciones a nivel mundial que están, quizás sí, quizás no, en este paradigma evolutivo que es un tanto utópico, por decirlo de alguna manera? Sí, en el extranjero, en el mundo oriental, obviamente son culturas que llevan bastantes miles de años, a diferencia del mundo latinoamericano, han logrado incorporar bastantes prácticas de este paradigma, pero nunca al 100%. ¿Por qué? Porque obedecen a una cultura de mejora continua, ¿ya? Se busca el perfeccionismo, mas nunca se puede alcanzar, ¿ya? Y existen también empresas como Morningstar, que ustedes la pueden buscar en YouTube los casos donde incorporan bastantes prácticas centradas en el propósito,
en el reconocimiento, y ustedes dirán, ya, pero es que esto no es nada nuevo, ya, y claramente que no es nada nuevo, todos estos elementos como propósitos, metas en común, colaboración, objetivos fractales, todo eso está definido de antes, pero las organizaciones realmente les toman el peso o lo usan. Muchas veces los valores corporativos están pintados en las paredes, pero en el día a día no se practican. Entonces, lo que se busca con esta organización STIL es que los valores culturales es lo más importante. Entonces, las personas trabajan en ambientes sanos, en entornos seguros, lo que les permite desarrollar su creatividad, su eficiencia, su innovación, innovación, palabra clave que comentó Gisela. Entonces, equipos empoderados pueden desarrollar mejores productos y servicios en menor tiempo, de manera más eficiente. Y eso te traduce en mejores resultados de negocio. No al revés, como lo hemos estado haciendo a lo largo de la vida, donde la gerencia presiona, vamos, quiero resultados ahora, 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 para ayer, te controlo, te hostigo, te obligo, pero no te estoy dando herramientas, no te estoy dando entornos seguros, no te estoy dando tiempo para poder interactuar, difícilmente podamos obtener resultados mejores. Adelante, Sandra, por favor. Listo, Alexis, muchas gracias. Entonces, bien, chicos, ahora, como les decía, saquen sus celulares para que por favor puedan escanear este código QR y con esta introducción o este corto conocimiento que les hemos compartido en conjunto con Alexis de lo que son los paradigmas culturales, queremos que ustedes evalúen el paradigma cultural en que ustedes consideran se encuentra la empresa en la que ustedes trabajan al día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a pasar igual a Menti para poder proyectar sus resultados. Sí, aquí tengan toda la confianza, no aparecen nombres ni nada, sino que justamente ustedes puedan votar. Recuerden el paradigma rojo impulsivo, lo que me diga mi jefe, eso lo hago. Incluso al día de hoy hay eh, todavía, entre comillas, dictaduras, pongámoslo de alguna manera, incluso castas todavía existen castas en algunos países y de esa manera también son dirigidas las organizaciones. De hecho, yo trabajé en una multinacional que había un poco ese choque cultural porque venían su cultura como país, todavía existen castas al día de hoy y claro, nosotros de acá no tenemos castas, por ejemplo. Entonces era un choque cultural y ahora cómo trabajamos y cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces miren, un paradigma cultural rojo. Ámbar, ámbar, un poco el resumen, Alexis. Ámbar, el paradigma cultural ámbar. ¿Cuándo estaríamos en una organización ámbar al día de hoy, por ejemplo? A pesar de que ya pusimos algunos ejemplos, pero para la gente que está llegando actualmente, sumándose a este webinar. Sí, ejemplos de organizaciones ámbar, es fácil verlo en el mundo militar, ¿ya? Y ustedes dirán, ya, pero no trabajo en empresas militares, pero lo que les voy a comentar se traslada justamente al servicio público y también privado. En el mundo militar, la cadena de mando es incuestionable, ¿ya? O sea, lo que dice el comandante, el capitán, es ley, tiene que hacerse. Gran parte de esas decisiones a veces están equivocadas, pero todos por miedo las siguen igual, por lo tanto se obtienen los resultados que se obtienen. Por otro lado, existe una uniformidad de pensamiento. Entonces, y esto se empieza a ver en la parte pública y la parte privada, donde en las áreas de recursos humanos solo tenemos psicólogos y psicólogas. En las áreas de TI, solo ingenieros e ingenieras informáticas. Y así, y ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? No hay diversidad de pensamiento. Sin diversidad de pensamiento es difícil generar nuevas soluciones, productos creativos y mejores resultados, porque la solución siempre es la misma frente a los mismos problemas. Entonces, en empresas de carácter ámbar se empiezan a caracterizar por eso. Además, por largas planificaciones. Empresas que todavía están planificando a 7 años hoy en día. Y esto es caso real. El año pasado me encontré con una empresa, el Mundo Retail, acá en Chile, donde la gerencia de negocios decía, nosotros tenemos planificaciones a 7 años y claramente eso se va a la basura. La misma pandemia dejó de manifiesto que rompe cualquier planificación. Hoy en día, en 7 años, muchas veces los CEOs no se mantienen 7 años dentro de su misma organización. De hecho, hay estudios mundiales que están rotando cada 2 años. Entonces, imagínense una planificación tan larga, solo perdemos tiempo en ese sentido. Adelante, Sandra, por favor. Listo, Alexis. Bueno, por ahí nos faltan varias encuestas, pero por temas de tiempo lo vamos a pasar. Pero la idea de hacer esta evaluación es un poquito luego identificar en dónde estamos
como empresa, en qué cultura organizacional, para luego sí con esta foto, digamos, que tenemos como organización, ir hacia dónde queremos ir. ¿Nos queremos quedar en un paradigma cultural ámbar o queremos avanzar a un naranja o queremos avanzar a un verde? Entonces, esta evaluación nos sirve justamente para eso, para saber hacia dónde nosotros como organización queremos ir, queremos evolucionar, queremos madurar. Como lo ha dicho Alexis, una planificación incluso a 2 años, a 5, ya es cuestionable al día de hoy, pero por todo lo que hemos pasado y la pandemia fue una gran muestra de eso. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar, como les digo, por tema de tiempos, ¿sí? En lo que son este webinar sobre la transformación cultural. Entonces, bien, aquí nada más una lámina resumen como de los 3 paradigmas culturales en donde o hacia dónde las organizaciones al día de hoy deberíamos quizás estar o llegar justamente para estar atados al cambio. Como dicen por ahí algunas frases, lo único constante es el cambio. Tenemos que tener esta flexibilidad mental de que si hoy día hago las cosas de una manera, puedo hacer también las cosas de otra manera en pro de los beneficios tanto a las organizaciones como a las personas que conforman la organización. Ya, entonces esto les dejamos como un resumen de los paradigmas culturales. Y Alexis, ahora entrando un poquito a materia en este modelo internacional Agile Level que nos permite justamente potenciar estos paradigmas culturales, ¿qué podemos decir de este modelo como tal? Perfecto, y esto es justamente lo que yo estaba escribiendo en el chat como apoyo, porque cuando hablamos de transformación cultural, el mundo gerencial como que le genera un poquito de escozor porque lo cultural es muy efímero, etéreo, como lo bajo a detalle, ¿ya? Existe, por ejemplo, Great Place to Work, que trata de medir el clima, me hago cargo de mis palabras, pero claro, Great Place to Work la gente evalúa 7, 7, 7, 7, y muchas veces esos resultados no son fidedignos porque en esos tipos de áreas a veces existe miedo y presión y persecución por resultado. Entonces, a veces pasan a tener sesgos de conocimiento y de resultado. Entonces, la transformación cultural debe medirse a todo ámbito para que así naturalmente podamos detectar brechas y poder avanzar. Y lo cultural habilita distintos campos de acción. No son solo valores corporativos, porque un gerente tradicional te va a decir, ya, pero y un valor corporativo, ¿qué resultado de negocio me da? ¿Qué retorno a la inversión me da? Y ahí uno empieza a volverse más complejo. Tú uno podría decir, oye, ¿cómo el clima laboral me permite subir en el EBITDA o en la utilidad como margen al término del ejercicio? Se vuelve más difícil. Entonces, por eso es que es importante trabajar con Agilevel. Agilevel es uno de los 2 únicos modelos en el mundo para poder medir madurez ágil organizacional. ¿Ya? Acá nosotros como ATI y como empresas asociadas somos un centro certificador representante de Scrum Manager, ya acá en este caso acá en Ecuador, y tenemos la representación de este modelo, ya, y este modelo, voy a hacer un paralelo, pero no es lo mismo. Así como existen las normas ISO que certifican organizaciones. Existe Agilevel, que también certifica organizaciones, pero esto en el mundo ágil, no en el mundo normativo. Por lo tanto, se puede certificar personas, equipos, áreas, departamentos o inclusive la empresa completa. El modelo te dice, tu empresa no es apta o es óptima en su nivel de agilidad. Entonces, esto prácticamente es un nuevo galardón que van a obtener las organizaciones. Ya no basta con tener un método de trabajo, desarrollar un producto, sino que también es un galardón que te lo avala de manera mundial. Ya existen certificaciones para poder entrenarse en el mismo modelo, que es lo que están viendo en el punto número 3. Sandra y yo somos Scrum Level Evaluators que podemos guiar la medición oficial de estos modelos. ¿Qué significa? Que además, cuando medimos las organizaciones, enviamos toda la documentación a España y es España Scrum Manager quien valida, audita y entrega los galardones a las empresas. Y fíjense que en el mundo existen solo 18 evaluadores oficiales. Dentro de ellos en Chile solo 2. Yo soy uno de ellos que se mantiene vigente y Sandra es la única en Ecuador. Entonces, para que ustedes vean que es un modelo que está
se ve incipiente, nosotros lo llevamos utilizando desde el 2017 con distintas empresas, da muy buenos resultados y estoy seguro que en 1 o 2 años más ya va a ser muy masivo en el mercado. Es un modelo muy potente para poder medir madurez ágil organizacional. Adelante, Sandra, por favor. Gracias, Alexis. Y bueno, pues como Alexis les comentaba, este modelo internacional ya tiene, miren acá, 35 variables de medición. Y como yo digo, y bueno, no lo digo yo, esto lo dicen hace años, crearon esta frase, lo que no se pide, lo que no se mide no se puede gestionar. ¿Qué significa esto? Que si no sé en dónde estoy yo al día de hoy, ¿cómo gestiono el cambio? ¿Cómo gestiono lo que quiero mejorar el día de mañana? Y aquí yo pongo un ejemplo, es lo mismo que ir al gimnasio. Las personas que hemos ido al gimnasio, que queremos alcanzar un objetivo, nos medimos. Hoy nos medimos para saber qué es lo que tengo que hacer día a día para alcanzar esos objetivos. Por eso es importante utilizar este modelo de medición. Y Level como tal tiene 3 dimensiones con las que trabaja. A nivel operativo, ¿sí? A nivel directivo, como decía Alexis, muchas veces a las gerencias no nos gusta ser medidos y me incluyo porque también pasé por una gerencia tradicional, todos venimos o tenemos esas bases, digámoslo así, y la dimensión organizativa en donde se miden variables tanto de cultura organizacional como de estructura organizacional. Y como ustedes ven aquí, algunos ejemplos de algunas variables que tienen que ver justamente con cultura, entorno seguro o seguridad psicológica que también le llaman. ¿Cómo mido la confianza? ¿Tengo esa confianza de ir con mi jefe, con mi líder, para hacer algún cambio innovador? El tema de innovación, como decíamos por ahí. El tema de transformación también, transformación digital. ¿Tengo la confianza en poder llevar cosas disruptivas a mi trabajo, en poder hacer estos cambios? Tengo el coraje de alzar la mano y ahí nos ha pasado algunas cosas interesantes con Alexis, en que estamos haciendo o capacitación, asesoría, coaching y demás a gerencias ¿y quién puso esto? Y quiero el nombre y empiezas a buscar un poco el culpable. Entonces, esto nos permite saber dónde estamos ahora y imagínense, ya 35 variables de medición es bastante amplio y luego enfocarnos, sí, en las que nosotros como organización y obviamente con nuestra asesoría, ustedes pueden ir hacia obtener sus resultados. Alexis, algo más sobre estas variables que nos ayuda a G-Level, lo que tiene a G-Level. Sí, acá como lo medular es que a través de la medición de este modelo te permite ir evolucionando el mindset, o sea, pasas desde una gestión secuencial hacia una gestión iterativa y de una gestión iterativa hacia una continua. Y en línea con lo que estamos escribiendo en el chat, te permite traducir a resultados tangibles, qué es lo que espera el negocio, qué es lo que espera la gerencia general finalmente, porque de nuevo, muchas veces uno dice, ya, pero es que impulsar la cultura muchas veces no me da los resultados que se espera, pero justamente este modelo, por ejemplo, a través de la dimensión operativa, uno podría decir, ¿cómo impulso la variabilidad? ¿Qué tiene que ver la variabilidad acá? Entonces, imagínense dentro de la empresa, si tenemos procesos que tienen muchas no conformidades o que naturalmente tienen altos y bajos, son irregulares, ¿cómo te impacta eso de manera cultural? Las personas viven en total estrés y viven claramente con sobrecarga, ¿ya? Y finalmente eso, ¿qué es lo que implica? El ambiente laboral empieza a reducirse, empiezan a generarse más presiones, más roces, más conflictos, la gente ya no quiere estar ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Rotación, se van hacia otras empresas. Entonces, finalmente, con este modelo tú podrías medir la variabilidad, que es una de las 35 variables, y te vas dando cuenta que con los planes de acción que se codiseñan, se pueden incorporar algunas prácticas, algunos métodos, algunos procesos de lean o de agilidad para finalmente estabilizar los procesos, ¿ya? Quitar los mudas, los desperdicios de ese mismo proceso y finalmente es toda la cadena, ya que justamente yo les comentaba, al reducir la variabilidad de los procesos, aumenta la estabilidad de las personas, este entorno seguro donde puedan trabajar, porque hay mayor confiabilidad. Al haber más confiabilidad en los procesos, voy a tener mejores resultados operativos, por ende, también se apalanca la transformación. Entonces está todo vinculado, la dimensión operativa, la estructural, la cultural y la directiva. ¿Ya? Adelante, Sandra, por favor.
Gracias, Alexis. Entonces, aquí les hemos compartido como un resumen de algunas variables de un caso real, como para que ustedes vayan viendo, pero si es que ustedes fueran a esta medición, imagínense ya con esto que es más numérico y las personas que somos lógicas, nos permite tomar mejores decisiones, es decir, sí, sí hay respeto y si hay confianza, entonces premiémosles a los empleados acorde a la evaluación de desempeño anual, pero bajo algo quizás con un poquito de sesgo puede ser, pero si yo ya tengo algo más numérico, que es hacia allá donde también se quiere llegar para poder tomar decisiones. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, de todas las 35 variables, ¿en cuál me enfoco? ¿Qué me apalanque para incluso, por ejemplo, tomar decisiones de cómo hacer mi plan estratégico? ¿Qué proyectos yo voy a hacer a nivel de estrategia que tengan esta vinculación y, como decía Alexis, de eso permitirme mejorar mis resultados de negocio? ¿Qué resultados de negocio? El que todo queremos, el ROI, siempre va a estar. Incrementar o acelerar el time to market, ¿sí? Con esta medición, por ejemplo, aceleramos el time to market en un 50%, entonces se lo puede hacer, pero ya con una visión de esto estamos y cómo queremos mejorar, ¿ya? Esto es cómo se presentan algunas variables adicionales. Y ahora vamos un poquito a que Alexis nos comente un par de casos de implementación, específicamente en Chile, y para que ustedes vean que no necesariamente solo es como que un foco centrado, sino que esto se lo puede aplicar a nivel de cualquier organización. Alexis. Eso. Entonces, justamente esta parte obedece y está alineada con la pregunta de Julio en el chat, de cuál es el beneficio de las empresas cuando se certifican con este modelo y más que la certificación en sí misma, cuando usan el modelo y se benefician de los resultados del modelo. Entonces, acá yo les comento, en Chile, en una empresa de la industria de servicios financieros, es un gran banco que es de color rojo, que tiene una llama de fuego como icono, pero no les puedo decir el nombre. Tiene el holding, la casa matriz en España y está repartido en todo el mundo. Es un gran banco y acá en Chile tiene 11.000 trabajadores. Entonces, imagínense que mover esa masa, esa mole, ese elefante blanco no es tan fácil. Y claro, fuimos contratados por el área de QA, de Quality Assurance, ¿ya? Y de Delivery. O sea, algo muy técnico, muy específico. Y claro, nos pedían incrementar los indicadores, reducir las tasas de rebote de los sprints, incrementar la calidad del software técnico, funcional, automatización. Nos pedían un montón de estos elementos técnicos, que es muy natural que nos pidan. Pero empezamos a conversar, a hacer algunas observaciones, entrevistas y nos dimos cuenta que por ahí no iba la cosa. El problema era cultural, que es lo clásico. Siempre es cultural, siempre, ya, pero cuesta admitirlo. Entonces conversamos con el gerente del área y le comentábamos, acá hay un problema de empoderamiento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Esta empresa trabaja con agilidad hace muchos años, ¿ya? Entonces voy a ocupar algunos tecnicismos ahí. Si los testing engineers no son empoderados, tienen el típico perfil informático que son como callados, introvertidos, que la gente les pasa por encima, claro, van a las planificaciones del sprint y como decimos acá en Chile, los gerentes y los product owners se los comían con zapatos, se los comían con papas fritas. O sea, este clásico que en el mundo tradicional, el gerente o cualquier persona, menos los que van a trabajar en el producto, colocan fechas. No sé que esto es fácil, esto sale en una semana. Nunca ha sido así. Pero esto muchas veces sigue ocurriendo. Entonces, claro, a los testing engineers les daba miedo, no levantaban la mano de, oye, pero hay que hacer estos tipos de pruebas, no alcanzamos. La típica del mundo tradicional, sí señor, sí señor, sí señor, sí señora, todo esto se puede hacer, aunque no es factible de hacer. Entonces, claro, eso que luego ocurría, al término de cada sprint, los productos no salían con la calidad esperada. Por lo tanto, después eso eran errores en producción y por lo tanto los clientes obtenían lamentablemente los perjuicios de esos productos que no siempre estaban bien diseñados. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se midió con Agilevel, sobre todo la parte de la agilidad cultural y la parte operativa, ¿ya? Y de común acuerdo definimos que había que hacer foco para trabajar en habilidades sociales, en habilidades técnicas y en entorno seguro, ¿ya? O sea, de las 35 variables, solo definimos estas tres para trabajar, ¿ya? Esto es muy flexible.
Muchas consultoras te dicen, no, mueve todos los KPI al mismo tiempo, te falta vida para mover todos los KPIs, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Creamos comunidades ágiles, ¿ya? Chapters ágiles que se les llaman, comunidades de práctica, creamos un COE, un centro de excelencia de calidad, donde constantemente se definieron lineamientos y buenas prácticas y se trabajó en desarrollar el empoderamiento de estos tester engineers. 138 tester engineers que aparecían ahí. Entonces, se los hizo trabajar bastante con las áreas del negocio. ¿De qué manera? De que pudieran simplemente hablar en una planificación del sprint. Oye, negocio, lo que tú me estás pidiendo lo vamos a hacer, pero está riesgo A, B, C, D, y lo más probable es que no haya tiempo para probar esto. El negocio naturalmente no siempre absorbe de buena manera eso y dice, no importa, hay que salir, como sea. Ya, entonces ahí se llaman los Scrum Masters, los otros líderes, se toman decisiones en conjunto, evaluamos algunos espacios, y créanme que solo incorporando estos mismos elementos en la planificación del sprint, hacía que al término de cada iteración se iban reduciendo los desperdicios. Les doy un caso técnico, espero no alargarme mucho. Por este mismo tema donde los equipos no eran empoderados, nunca hablaban de que había que hacer las pruebas de rendimiento antes. Y las pruebas de rendimiento siempre las hacían al final, cosa que es fatal error. Entonces, claro, corres todo un sprint de desarrollo, entregas, no hicimos las pruebas de rendimiento, no te lo paso a producción. Y volver a correr un ciclo solo de pruebas para eso, desperdicio. Si un equipo te sale $40.000, 2 semanas de producción, estás botando $40.000 solo por ese detalle. Entonces, claro, conversando con las personas más empoderadas, es que los criterios de rendimiento tienen que ir a la planificación y probarse desde ahí en adelante. Y créanme que un simple checklist, un definition of ready, que es una técnica de agilidad, solo haciendo esos pequeños checklists 2 semanas antes de ejecutar, permitía finalmente desarrollar en el tiempo que corresponde, reduciendo desperdicios. Ese reducir desperdicios es que te estabas ahorrando ciclos extra de desarrollo. O sea, fíjense como una variable cultural le está pegando a ahorro de inmediato. Se fijan que está todo relacionado. Y desde acá mismo salió la gran conclusión y están ocupando ampliamente esta técnica del shift-left testing, como el testing antecede al desarrollo. Y en el mundo tradicional eso no te entra en la cabeza, como si uno primero desarrolla y luego testea. No, las mejores prácticas es que el testing va antes del desarrollo y así evitas un montón de desastres en el mundo productivo. Entonces, fíjense como una variable cultural apalancó muchos resultados de negocio y por ende mejores satisfacciones de cara al cliente. ¿Ya? Esto en el mundo de la industria financiera, un gran banco. Vamos con el siguiente caso, por favor. Sí, y ahí nada más para complementar Adelante. más algo, Alexis, justamente esa técnica, como tú dices, de Shibboleth testing, como no está dentro de nuestro rango de acción o quizás lo desconocemos, para eso hay una certificación internacional justamente de Agile Testing en donde se enseñan estas técnicas para que vaya complementado y comprender cómo lo hacemos. Porque muchos dicen, sí, está como que medio utópico, pero el cómo hacerlo es en donde está también la clave. Nada más de eso como algo informativo. Paso a al siguiente caso, Alexis, y solo nos queda poquitos minutos para Así es, finalizar este webinar y seguir con las preguntas y nosotros poder contestarlas. Adelante, Alexis. así es. El segundo caso, tenemos muchos casos, podríamos estar hablando eternamente sobre esto, pero acá Pusimos otro solo caso dos. de... Correcto, correcto. Otro caso de esto dentro del mundo de la salud. Ya acá en Chile ya existen las clínicas que son de carácter privada, están los hospitales que son de carácter público y también hay CESFAMs, centros de familia, que son centros asistenciales. Y son muy particulares, ¿ya? Y acá yo hago un llamado en general de que muchas veces los agilistas prefieren quedarse solo en los rubros más acomodados, seguros, banco y telecomunicaciones, porque claro, está todo dado y no vas a tener ningún problema que se asume que nunca debería estar. Pero el mundo de los spam, fíjense que a veces llegan personas ensangrentadas, es urgencia, y de repente los mismos familiares llegan hasta con pistola, con revólver a amenazar a la gente. Es un rubro muy complejo. Entonces, claro, ahí de repente los agilistas ni siquiera llegan ahí porque no te sirve ningún tablero de trabajo, o oye, sentémonos a escuchar y juntos busquemos un propósito, es totalmente distinto. Entonces, el área de impacto acá era el servicio al paciente.
nos pidieron muchas cosas y créanme que la primera propuesta de negocio que nos pidieron que le elaboráramos era un proceso de transformación cultural a 5 años. Entonces nosotros le decíamos, ni una posibilidad, te lo podemos hacer, pero te va a salir una burrada de plata que muchas veces excede ese presupuesto y en 5 años no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, finalmente aceptaron nuestra recomendación de hacer propuestas trimestrales y partiendo por medir el estilo de los paradigmas culturales que tenían al inicio, con Agilevel. Entonces nos centramos en la agilidad cultural y en la agilidad directiva. Entonces, ya sabíamos que habían algunos problemas de servicio al paciente, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta de que había que hacer foco en entorno seguro, confianza y respeto y estilo de liderazgo. En los rubros que son de carácter asistencial, el estrés es altísimo, ya las TENS, enfermeras, enfermeros están bajo presión constantemente, son maltratados físicamente, verbalmente, los mismos líderes, hombre o mujer hoy en día, todo por igual, así como lo bueno tiene que igualarse, lo malo también lo terminan igualando. Sobre todo en el mundo asistencial donde hay más mujeres que hombres, el trato es terrible. En vez de apoyarse, constantemente se van menoscabando. Entonces, imagínense, el paciente le genera mucha presión al trabajador y además el mismo líder, entonces los roces están a flor de piel, los conflictos, los trabajos en equipo, entonces, y nadie se hace cargo de eso. Muchas veces le sugieren, anda a terapia, ya hay muchas cosas que con eso no se puede resolver ahí. Entonces, finalmente evaluamos que lo que había que generar un entorno seguro, ¿ya? Pero un entorno seguro en base a ir tomando algo tangible que son los procesos, porque no le podemos decir, mira, piensa positivo, habla de esta manera, bla, bla, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Entonces, empezamos a trabajar algunos procesos que claramente podían ser dignos de poder mejorar este mismo elemento. Uno de los tantos procesos que se mejoraron fue inclusive el de pedir permisos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esa cuestión? Claro, había tanto estrés sobre las personas que decían, no, ¿sabes qué? Hoy día me tomo la tarde libre y dejaban un documento en papel, lo dejaban y se iban. Era prácticamente abandonar su trabajo y si tenían una agenda con pacientes, los pacientes llegaban al centro asistencial y, oye, ¿con quién me atiendo? Ah, no, es que la persona que te iba a atender no está, venga la próxima semana. Imagínense ese problema y se empieza a multiplicar de esa forma. Entonces, con la misma gente, creamos un grupo de early adopters, adoptadores tempranos, y con ellos mismos empezamos a definir cómo empezar a mejorar este tipo de proceso para pasar la posta en vez de dejar botados a los pacientes, a los procesos. Entonces, imagínense cómo estos pequeños cambios empezó a generar compañerismo entre los mismos colaboradores, permitió que los pacientes se sigan atendiendo y finalmente eso generó un espacio de colaboración y la gente ya empezó a confiar entre ellos de mejor manera. El que nosotros hayamos elegido un equipo donde ellos mismos iban detectando sus propios dolores y mejorando sus propios procesos, les dio más confianza, porque nadie antes les decía, ustedes son capaces de mejorar sus propios procesos, trataban re mal. Entonces, fíjense que acá, mejorando esa variable, cultural de confianza y respeto y cambiando el estilo de liderazgo, hizo que tener una mejor cultura dentro de esas áreas te estabilizaba los procesos. Estabilizar los procesos te da mejores resultados de servicio al paciente. Y créanme que los reclamos y las quejas comenzaron a bajar, indudablemente. ¿Ya? Y la experiencia del cliente empezó a pasar de un 30% de NPS a aproximadamente un 76% de NPS, de Net Promoter Score o nivel de satisfacción. Entonces, con eso uno se dando cuenta cómo lo cultural te va apalancando resultados de negocio. Y así se crearon un montón de protocolos, otros procesos que se estabilizaron, e inclusive como darle más potencia al modelo de reconocimiento. Ustedes dirán, todas las empresas tienen modelo de reconocimiento, pero otra cosa es creerlo e impulsarlo de manera genuina. En estos roles asistenciales muchas veces ni siquiera tienen tiempo para reconocerse. Entonces, el ya empezar a introducir prácticas sin presupuesto, pero con alto impacto, claramente empezó a mover la cultura y la cultura los resultados de negocio. Adelante, Sandra, por favor. Excelente, Alexis. Muchísimas gracias por estos dos ejemplos puntuales y como tú decías, tenemos más, pero les hemos traído estos dos que en base a la cultura se han dado estos resultados. Y bueno, pues ya para estar casi ya finalizando este webinar, nuevamente les vamos a pedir que puedan escanear este código QR y que evalúen un poco desde su punto de vista la dimensión cultural que hemos puesto solo unas tres
tres variables asociadas, digámoslo, porque de ahí, como hemos visto, son 35 variables que se mide y luego se hace todo un proceso, pero como para un poquito la práctica, digámoslo así. Miren que por ahí ya contestaron alguna otra pregunta. Entonces, aquí nada más hemos puesto tres. Voy a avanzar un poquito rápido, así les voy a pedir que puedan igual escanear el código QR y contestar. ¿Y qué es lo que nos dice en la primera de acá arriba? Nos dice, ¿cuántos niveles jerárquicos estimas que hay en tu organización? Entonces, esto se evalúa de 0 a 3. Si es que estamos en esta pregunta puntual en más de 3 niveles jerárquicos, estoy en un nivel 0. Si es que tengo solo 2 niveles jerárquicos, estoy en un nivel 1. Si es que tengo un nivel jerárquico, estoy en un nivel 2. Y si no tengo ninguna jerarquía en la organización, estoy en un nivel 3. ¿Ya? Y las otras dos variables, ¿sí? ¿Se califican de qué manera, Alexis? Sí, acá todas las variables se califican de 0 a 3, ya, pero con la diferencia de que estas dos últimas están orientadas al respeto y al entorno seguro. Entonces, si marcamos 0, es que las personas no tienen un ambiente propicio para expresarse de manera libre, ¿ya? Y que finalmente es un mundo agresivo, donde los líderes generan efecto coercitivo, inclusive entre los mismos pares. Y la medida que vamos subiendo a 1 o 2 o 3, donde cada vez tenemos mayor grado de calidad para tener entornos de respeto, de entornos seguros, y donde los equipos finalmente van a ser más productivos, más eficientes, porque tienen los medios necesarios para poder producir mejor. Excelente. Gracias, Alexis. Entonces, como les decía, por temas de tiempo ya estamos casi al finalizar. Entonces, nada más vamos a ver un poquito cuáles son estos beneficios o ventajas que por ahí también ya nos hicieron algunas preguntas en el chat, pero esto no los vamos a leer, sino que igual esto lo tienen aquí, pero como lo hemos dicho durante el webinar, todos estos cambios y saber en dónde estamos nos permite mejorar los resultados de negocio o resultados comerciales. ¿Cuáles son todos los que se miden en sí? El ROI, el time to market, la productividad, la calidad, como vimos también hay ejemplos, el engagement de los colaboradores, mejorar el mindset. Si yo cambio el mindset, puedo cambiar muchas cosas. Incluso en temas de transformación, hacer cambio cultural. Incluso dice que garantiza un 80% de éxito de cualquier proyecto de transformación, ¿sí? Y aquí lo que hemos hablado, aceleración de una cultura de mejora continua, de desarrollo del talento, todo lo que ya un poquito hemos explicado en este webinar, y pues la certificación internacional, que como ya les había comentado, esto solo puede obtener avalado por Scrum Manager, que es nuestra casa certificadora, pero esto nos convierte en qué nivel de madurez estamos como organización. Y como vieron, no solo en el lado cultural, sino estructural, operativo y directivo. El estilo de liderazgo es súper importante para hacer estos cambios estructurales y de cultura. Alexis, ¿algo más? No sé si hay preguntas. Tenemos Sí, unos sí, minutitos para preguntas, dudas que tengan sobre lo que hemos revisado el día de hoy. sí, ahí mientras tú conversabas, estaba aportando ahí en el chat de que, y lo voy a aprovechar de leer, de que la teoría de agilidad y Scrum te dice que utilizando esa filosofía y ese método de trabajo, puedes incrementar el ROI en un 10x en la organización. ¿Qué significa eso? Que por cada dólar invertido obtienes 10 de vuelta. Y nosotros finalmente, utilizando estos modelos de medición y en base a eso implementar procesos de mejora guiados por esto mismo, hemos logrado entre 4x y 14x inclusive. Entonces, esto da cuenta de que si nos enfocamos en cerrar brechas culturales, nos da buenos resultados de negocio, que es lo que se busca, pero no al revés, que es lo que muchas veces ocurre, de que, oh, yo quiero que mi equipo de ventas venda más. Entonces a todos les colocamos Salesforce, les colocamos un RP y todos tienen que hacer 20 llamados diarios y con eso voy a generar la venta. Sí, pero es que si hay mal liderazgo comercial, si es que los mismos ejecutivos no tienen el tono y el rapport de conectar con el cliente y cuáles son sus necesidades,
o inclusive no hay compañerismo en cómo poder apoyarse con los procesos, difícilmente van a incrementar la venta. ¿Ya? Entonces esa es como la gran consecuencia. Así que dejemos el micrófono abierto porque hemos terminado la presentación. Así que la idea es que ustedes a viva voz por el micrófono, si quieren pueden levantar la mano para que seamos ordenados en preguntar y hagan las preguntas respectivas para aprovechar estos últimos minutos. Chicos, ¿alguna pregunta o duda? Todo está súper claro. Les hemos querido resumir un poquito, pero sabemos que estos son temas extensos. Sí, de hecho ahí para poder complementar este tema de los paradigmas culturales se explica en la certificación Management 3.0 que tiene 20 horas de duración. Entonces claramente acá nosotros estamos haciendo un barniz de cómo gerenciar la cultura de manera distinta en base a resultados tangibles. ¿Ya? Pueden hacer sus preguntas ahí por voz o simplemente si quieren las pueden escribir en el chat y nosotros las podemos leer. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ya? ¿Sí? Eh, sí, Preguntas. No, no creo que hay preguntas, no sé. hasta el momento no, hasta el momento no. Mauricio ahí nos levantó ahí el dedito con un emoji. En caso de que no hayan preguntas, le puedes devolver ahí el mando a Gisela para que finalmente haga un cierre protocolar de acuerdo a la cámara y estaríamos ahí en condiciones de finalizar. Listo, chicos, de todas maneras, eh, igual escaneen ese código QR, nos gusta bastante conocer su opinión, esto lo vamos a dejar como que abierto y ya pues con eso nosotros estaríamos finalizando y le voy a dar el pase a Gis para que nos dé pues ya el cierre a este webinar y como dijo Alexis, Bueno, yo tenía en la agenda que decía cierre y premios, así que yo no Ah, termino sin que sea esta parte de los premios. Sí, que los antes premios era nos cierre olvidamos. protocolario, Sandrita, ¿qué es eso de agenda que dice premios, por favor? Sí, sí, por ahí, en cuanto a los premios, gracias Gis por hacernos de acuerdo, yo me da culpa casi lo olvido. Pero no, lo que nosotros, como bien, todo el tema de IG Level es bastante extenso, entonces lo que nosotros a través de la cámara, pues que estamos haciendo este webinar, a todos quienes nos dejen igual su información, les podemos hacer un descuento de un 25% para hacer una evaluación inicial de su organización y que con eso puedan, ahora que estamos ya entrando a septiembre, todas las empresas están justo en el tema de planificación estratégica, qué proyectos o iniciativas de innovación, de transformación digital queremos para el próximo año. Podemos iniciar aquí con estos temas de Agile Level y que se puedan apalancar, pero sobre, miren, un modelo internacional reconocido y como hemos presentado aquí, dos casos puntuales en cómo se han ido mejorando los resultados de negocio. Gracias por el acuerdo, mi querida Gis. Buenísimo. Gracias, Sandrita y Alexis. Bueno, ya les estarán enviando y les estaremos enviando más bien esta gran oportunidad. Tenemos que aprovechar, nuestro país necesita que utilicemos estas metodologías que realmente han generado cambios, como vimos, en los procesos productivos, en la mejora de llegada al cliente, de mejorar los procesos internos y cómo cambiar e innovar la forma en que hacemos las cosas. Así que gracias a todos por conectarse. Gracias de nuevo, Sandrita y Alexis, por su presentación, por la dinámica tan interesante, además que demuestra igual la dinámica de cómo debemos cambiar de una presentación tradicional, también cambiar desde cómo presentamos nuestros productos, nuestros conocimientos de una manera diferente. Así que gracias a ustedes también y desde la Cámara siempre a las órdenes para poder trabajar y como es nuestro lema que está ahí arriba mío, que juntos logremos la transformación digital. Gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos, gracias Gis, una excelente tarde, se cuidan, estamos a las órdenes. Mucho éxito, nos vemos, que estén muy Chao, bien. Saludos chao. aquí desde Chile, nos vemos. Chao, chao.